¿Cuáles son sus peores anécdotas sobre conflictos con vecinos? Esta es más una historia divertida que de un vecino molesto. Pero en nuestro apartamento, seguimos escuchando bajos masivos, como en una caja de ritmos, empezando como a las 6 p.m. y a veces yendo hasta las 11 p.m., y sonaba como si estuviera localizado justo encima de nuestro dormitorio. Finalmente, una noche subo y golpeo la puerta, pero no responden. Alrededor de una hora más tarde, oigo que se mueven en el apartamento de arriba, así que salgo, con la esperanza de pillarles en las escaleras o de volver a llamar a la puerta. Salgo y él baja las escaleras. Cuando me ve, me pregunta si puedo bajar el bajo para poder dormir. Era como el meme de Spider-Man en el que se señalan el uno al otro. Le dije que pensaba que era él todo el tiempo. Así que cuando nos dimos cuenta de que no éramos ninguno de los dos, caminamos juntos y descubrimos que el ruido provenía de un apartamento 2 pisos más abajo. Y resultó que el tipo tenía una batería en su armario y estaba tocando todas las noches. Desde que hablamos con él, podemos escucharlo, pero ahora siempre se detiene alrededor de las 8 de la noche. Así que podría haber sido mucho peor si el tipo fuera un idiota. Me dijeron que en el apartamento de enfrente habían niños, pero solo cada 2 fines de semana. Así que eso era una jodida mentira. Tenían a sus hijos allí todos los días, todo el día. Y lo único que hacían estos niños era gritar las 24 horas del día. Los padres también les gritaban, con la televisión permanentemente puesta a 90 de volumen. Tampoco eran programas de niños. Son apartamentos de un dormitorio y tenían como 5 niños, incluyendo un bebé. Como lo supe, sus hijos trataron de entrar en mi apartamento 2 veces. Al final se fueron y pude ver las cosas que los de la limpieza tuvieron que llevarse. Había una cama de adulto, una cuna y nada más. Estos niños dormían en el suelo de madera todas las noches. Cuando miré en el dormitorio, había un agujero del tamaño de un niño en la pared, como si alguien hubiera levantado y lanzado a un niño contra la pared. Ahora entiendo por qué los niños lloraban todo el tiempo. Vivo en una urbanización rural muy espaciosa. Somos unos 25 años más jóvenes que la media de los propietarios. Todos tienen al menos un acre. Mi marido y yo construimos personalmente un gran cobertizo junto a un garaje independiente. Nos llevó unos 3 fines de semana hacerlo. También cortamos el césped una vez a la semana. Nuestro jardín no es meticuloso, pero no está descuidado. Un día recibimos una carta en el correo. Estaba escrita a máquina y procedía del grupo de vecinos de Uppermith, nombre cambiado. La carta decía: cuando te mudaste por primera vez, no estaba seguro de que tuvieras la clase, las finanzas o la crianza para estar en nuestro ilustre barrio. Veo que por fin has construido un lugar para esconder todos los trastos que te empeñas en tener en tu patio. Ahora, si pudieras hacer algo con ese campo de heno que llamas patio. Los trastos por los que estaban molestos eran materiales de construcción para el cobertizo que fueron entregados, utilizados y limpiados en 3 semanas. Estaba muy enfadada y la venganza fue lo primero en mi mente durante semanas. No podía averiguar cómo manejarlo para mi satisfacción. Lo resolví justo antes del 4 de julio. Conseguí 2 inodoros viejos y puse uno a cada lado de mi entrada, junto a la calle. Planté flores rojas, blancas y azules en la taza, y coloqué un par de banderas americanas pequeñas para darles un toque. Luego hice un gran cartel que decía: gracias grupo de vecinos de Uppermith por su carta sugiriendo que me enorgullezca más de mi jardín. Los mantuve durante todo un año, cambiando los adornos del cuenco para cada fiesta con las decoraciones más extravagantes que pude encontrar. No es una historia de malos vecinos, sino todo lo contrario. Mi padre estaba a mitad de camino en la renovación de un baño, y los obreros tuvieron que colocar el viejo inodoro fuera hasta que llegara un contenedor de basura. Mi padre hizo que lo pusieran en el jardín a pocos metros de nuestra entrada. A la mañana siguiente, cuando mi padre sale a inspeccionar sus dominios, comprobar el césped, recoger el correo, etc., se da cuenta de que alguien ha clavado un palo de buen tamaño en el suelo junto al retrete, y ha colocado un rollo de papel higiénico en el palo, de modo que ahora hay un precioso portarrollos para cualquiera que quiera utilizar las instalaciones. Fue nuestro vecino y su hijo, lo dejamos ahí durante unos días, y todos los que pasaban por ahí se reían mucho. Nuestra vecina no deja de quejarse de que las plantas junto a la valla compartida en nuestro jardín la tiraban abajo, y arruinaban las plantas que trepaban por su lado. Solo había que echar un vistazo a la valla para ver que tenía un peso enorme en su lado. Era una especie de alambrada y estaba estirada e inclinada en su lado, de modo que prácticamente tocaba el suelo. Nosotros teníamos algunas plantas contra la valla en nuestro lado, pero nada como ella, y sin embargo seguía insistiendo en que debía ser culpa nuestra. Cuando nos mudamos, contratamos a un par de jardineros para que arreglaran un poco el jardín para los siguientes inquilinos.
Les dejamos hacer y entramos a empacar. Cuando los visitamos más tarde, descubrimos que la vecina había venido, y les había dicho que se deshicieran de todas nuestras plantas junto a la valla que técnicamente pertenecían al propietario. Y en lugar de venir a comprobarlo con nosotros, arrancaron todos los parterres a lo largo de la valla por orden de un extraño. Y, por supuesto, no hizo ninguna maldita diferencia en la valla en absoluto. No lo recuerdo bien, ya que de esto se encargaron mis padres. Desde que llegamos al edificio en el que vivimos actualmente, la factura del agua había sido demencialmente alta. Después de años intentando reducir las duchas y cosas así, finalmente llamaron a la compañía de agua. Resulta que la lavandería del piso de abajo, que era propiedad de otro vecino, había retocado sus tuberías para que toda el agua que ellos usaban estuviera marcada como usada por nosotros. No cualquier negocio, una lavandería. Al final lo arreglaron y volvimos a pagar una cantidad razonable, pero no recuerdo si nos compensaron por todos los años anteriores. Mi padre, que estaba luchando contra eso, murió más o menos en la misma época, no está relacionado, tenía cáncer. Fui al administrador de la página de Facebook de una comunidad cerrada y traté de ser un buen administrador. Expulsé a un miembro por llamar a todas las mujeres del vecindario putas inútiles, y decir que todas las amas de casa deberían estar amordazadas y encadenadas a las estufas, que es donde deben estar. Entonces se presentó en mi casa amenazando con quemarla con nuestros perros dentro. Tuvimos miedo de salir de casa durante un tiempo. Cuando crecí, el vecino de un lado disparaba a los gatos callejeros del granero para divertirse. Me rompió el corazón descubrirlo. El otro lado fue un campo de maíz durante años, propiedad de un tipo fuera del estado que pagó a los agricultores locales para plantar y cosechar. Luego esa propiedad se vendió, y fue comprada por una familia que tenía un negocio de jardinería. Quemaban las ramas verdes, muchas veces. Pero solo cuando el viento soplaba directamente hacia nuestra casa. Llevamos la cuenta. Vivíamos en el campo, pero aunque nuestras propiedades eran bastante largas, no eran especialmente anchas, así que su casa estaba relativamente cerca de la nuestra, y entraba una tonelada de humo todo el tiempo. Mi padre empezó a tener graves problemas respiratorios debido a todo el humo, y el padre dueño del negocio se limitaba a ignorarnos o a decir que no le importaba cuando le pedíamos amablemente que parara. Finalmente, mis padres acudieron a un abogado, y obtuvieron una carta en la que básicamente se decía: tiene que parar o le demandaremos por las facturas médicas. Mi madre fue a entregar la carta, y dio la casualidad de que el suegro del tipo también estaba ahí. Le preguntó a mi madre de qué se trataba, y mi madre se lo contó. El suegro le echó la bronca al vecino en ese mismo momento, se disculpó en nombre de su yerno tonto y, con una mirada muy severa a nuestro vecino, nos aseguró que no volvería a ocurrir. Y, de hecho, no volvió a ocurrir, y mi padre se recuperó una vez que dejó de respirar el humo todo el tiempo. Mis padres y ese vecino siguen viviendo ahí, ahora son amigos suyos, pero no puedo perdonar que hayan sido tan indiferentes a la hora de enfermar gravemente a mi padre. Tenía un vecino con un camión de trabajo, un camión personalizado y un coche personalizado. Tenía tantos vehículos que era difícil aparcar. Cuando nació nuestro segundo hijo, apareció un cuarto camión. Lo reconstruyó. Su patio estaba lleno de paneles de carrocería en lugar de césped ese verano. Siempre estaba usando una moladora de metal. Reconstruyó el motor y tardó meses en ponerlo a punto. Lo hacía retroceder hasta lo más cerca posible de nuestra casa y revolucionaba el motor. Antes del trabajo, después del trabajo y todo el día los fines de semana. Era imposible tener conversaciones en nuestra casa. Se detenía si nos íbamos. Empezaba cosas así, creaba conflictos y se hacía la víctima. Fui testigo de cómo gritaba a los instaladores del cable, al hermano del propietario que había pintado la casa. Estábamos en desacuerdo porque mi gato se metió en su jardín el verano anterior. Así que después de fingir que no me afectaba, llamé a la policía, que se desentendió y le dijo que no podía hacerlo después de la puesta de sol. La puesta de sol no se produce hasta las 10 de la noche en Montana. Al final envié un correo electrónico a un funcionario de recursos comunitarios y lo cerró. Durante los 2 años siguientes el tipo me filmaba haciendo algo malo. Tenía 6 cámaras apuntando desde su casa a la nuestra en todos los ángulos. Si estaba sacando la basura, salía con la cámara de su teléfono y trataba de pillarme haciendo algo. No sé, al final, el dueño del terreno lo desalojó. Todavía vive cerca y pasa las tardes de verano con un cartel que dice, que se juntan las máscaras, los libérrimos son tontos. No sé lo que significa, pero llevaba una máscara cada vez que iba a la tienda. Mi novio y yo teníamos un vecino de alrededor de nuestra edad que nos parecía bien. Un profesional relajado, que alquilaba la casa con su novia, que fumaba un montón de hierba, nada realmente digno de mención. Su novia acabó dejándolo y vimos como el tipo perdía lentamente la cabeza después de eso.
Después de una serie de episodios de discusiones a gritos por teléfono cuando su ex se pasaba por ahí, finalmente vimos cómo llegaba a su punto álgido cuando cogía un martillo para sus armarios. La ventana de nuestro dormitorio daba directamente a su balcón y a la ventana de la cocina. Me estaba quedando dormido cuando empecé a oír un ruido repetitivo de golpes, y miré por la ventana para ver la ventana de su cocina perfectamente iluminada. En la ventana estaba nuestro vecino rompiendo los malditos armarios de su cocina. Sé que el propietario acababa de renovar, y esos armarios eran nuevos. Estaba demoliendo su puta cocina mientras gritaba y ría. Y nosotros podíamos verlo todo desde la comodidad de nuestra propia cama. No pudo vernos, y recuerdo que me quedé helada mientras presenciaba cómo este hombre se desprendía de la realidad de esa manera. Agarré a mi novio como testigo del evento, y el vecino finalmente se calmó, y salió de la cocina de nuestra vista. Creo que no dormí mucho esa noche. El administrador de la propiedad nos vio fuera unas semanas después y nos dijo que se había mudado. Luego me dijo que cree que el alquiler está maldito porque ha destrozado las últimas 3 parejas que se mudaron. Mi mujer alquiló un apartamento cuando era soltera, y el propietario le dijo que las 3 últimas inquilinas se quedaron embarazadas y se mudaron después. Ella se rió de ello. Más tarde, empezamos a salir, se quedó embarazada y tuvo que mudarse. Mi vecino alquilaba sus habitaciones a desconocidos y una vez, a mitad del día, vimos a uno de los inquilinos en el patio delantero lavándose el culo desnudo con una manguera de jardín. Mi marido y él hicieron contacto visual directo mientras pasábamos por ahí. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.